Libro de Primera de Juan. Primera de Juan. Aquí tenemos un lugar en Lucas 4 y vamos a volver ahora en un momento allí. Pero quiero que veamos algo aquí también en Primera de Juan, capítulo número 5. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando hablamos de nuestra fe, es la manera que nosotros vencemos. Es la manera que vamos a tener victoria. Muchos piensan que tienen victoria cuando viven en la ausencia de las pruebas, en la ausencia de los problemas, en la ausencia de dificultades. Dios, si me elimina las dificultades, Dios, si me quita de las pruebas y tentación, entonces yo podré vivir la vida victoriosa. Pero en esta mañana, como en nuestro texto, como comenzamos, vemos que en las pruebas, vemos que con los problemas, que todavía podemos vivir la vida victoriosa en Cristo Jesús. Por eso nuestra victoria no está basada en nuestras circunstancias, sino que nuestra victoria está basada en principios bíblicos aplicados en nuestras vidas. Si no aplicamos los principios, no podemos encontrar la victoria, porque la victoria no viene de otra manera, sino que solamente lo que tenemos es una fe que nosotros tenemos, una fe vencedora. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando andamos en el Espíritu, no vamos a dar lugar para nuestros deseos carnales. Ahora vamos a aplicar a la vida de Jesús. Jesucristo ayunando por 40 días. Él tuvo hambre, obviamente. Cuando vemos él en ese momento, lo que necesitaba era una fe también para vencer, para tener victoria. Esa victoria no vino en pan, no vino convirtiendo de piedras a pan. Vemos, hermanos, en nuestra vida hay una fórmula para tener la victoria en nuestras vidas. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Queremos tener la victoria en el Espíritu Santo y Él nos guiará a toda verdad. Versículo siguiente, o más bien capítulo siguiente, dice: santifícalos en tu verdad. Dice: tu palabra es verdad. En esta mañana quiero enfocar un poco de tener una vida cristiana, una vida victoriosa, una vida guiada por su Espíritu a un rumbo de victoria en nuestra vida. Hay una cita que quiero que veamos también esta mañana, es de A.W. Tozer. Él dijo: Dios desea hacer avanzar su obra entre los hombres mediante frecuentes derramamientos del Espíritu sobre su pueblo, a medida que éste los necesaria y está listo para recibirlos. Por si nosotros queremos que el Señor avance su obra en nosotros en una manera victoriosa, va a ser a medida que nosotros somos sumisos al Espíritu Santo. Por eso voy a repetir: no está basada la victoria
en las bendiciones de nuestra mente. ¿Qué son bendiciones? Bueno, pues recibí un aumento en mi sueldo. Una bendición, pues el doctor me dijo que estoy sano. Pues ¿qué significa? Que muchas veces basado en circunstancias en vez de su espíritu. Por eso esta mañana quiero usar el ejemplo de Jesucristo. Y ahora Él fue llevado al desierto. La semana pasada aprendimos acerca de ese desierto en su vida. No en los tiempos de riquezas, no en los tiempos de multitudes, sino en el tiempo a solas allí por el desierto. Pues esta mañana, y en nuestras notas, si pueden, si tienen una pluma en su mano, podemos contestar unos espacios que tenemos. Primero, vemos la victoria en las pruebas. La victoria en las pruebas. Versículo 2 de nuestro texto: por 40 días. Y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados cuales tuvo hambre. Victoria en las pruebas. Inciso A, vemos que la tentación por el diablo. La tentación por el diablo. Cuando hablamos de las palabras prueba y la palabra tentación, no son palabras que significan lo mismo. Una prueba tiene su significado y una tentación otro. Cuando hablamos de las pruebas en la vida y también la tentación, vemos que la prueba tiene su diseño de mostrar quién es. Cuando hablamos de la prueba, tenemos pruebas en la vida, de la vida, que nos prueban quiénes somos. Un ejemplo, la vida de Job. Job y Satanás hablando, cuando dijo Dios: ahí está mi siervo Job. Yo voy a permitir una prueba para mostrar quién es Job. Dios ya sabía que Job iba a pasar la prueba. Dios ya sabía que Job era un hombre de integridad. Era un hombre ya probado, y por eso Él ahora está permitiendo una prueba simplemente para mostrar quién es. En nuestras vidas hay pruebas que pasan. ¿Cómo respondemos en aquellas pruebas? ¿Qué mostramos a los demás cuando estamos en una prueba? ¿Mostramos que somos guiados por su espíritu o mostramos que somos guiados por nuestra carne? Todo se muestra en la prueba. La tentación es otra cosa. La tentación es un deseo de hacer una caída. La tentación es para hacerle caer. Tiene un propósito, no para probar quién es, sino poner tropiezo o para hacer una caída en su vida. Cuando hablamos de la tentación, nosotros entendemos que Dios no nos tienta. Dice en Santiago 1:13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cuando está viviendo bajo tentaciones, no es de Dios, no viene de Dios. Vemos que eso viene de Satanás, porque es Él quien sí tienta. Jesús es el ejemplo para nosotros. En Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús, Él fue tentado y salió victorioso en la tentación. La clave que vemos aquí en nuestro texto es Jesús lleno del Espíritu Santo. Porque cuando viene una prueba, nosotros debemos demostrar quiénes somos. Cuando Satanás tienta, debemos entender que es Él quien está en contra de nosotros y no proviene del Señor Jesús. Cuando hablamos del Señor Jesucristo, vemos que Él, dice la Biblia, era tentado. No necesariamente fue tentado, sino que era tentado. Vemos que en su vida fue Satanás que
tras vez tras vez quería hacer una caída en la vida de Jesucristo. Él vivía una vida de tentaciones por el diablo. Y Él está mostrándonos en nuestra vida cómo es que podemos ser victoriosos en la tentación de la vida. ¿Cuántos hay que vienen a tentación y luego son sumisos a esa tentación? Que reciben una duda o tal vez una prueba y en vez de salir victoriosos, salimos vencidos por ese evento. Cuando hablamos de eso, y Cristo enseñándonos, quiero que veamos ahora el inciso A. Ya hablamos de la tentación por el diablo. Inciso B, vemos el triunfo por principios establecidos. Cuando hablamos de Jesucristo, Él no respondió de repente, no respondió por sus sentimientos, no respondió por sus necesidades, no respondió por sus emociones, no respondió por su carne, sino que Él respondió con disciplina. Porque cuando Él ahora está hablando a Satanás, Él ya sabe de qué va a hablar. Por eso vemos aquí en nuestras notas lo que hay, pues Él está hablando con la palabra de Dios. Hebreos 5:8 dice: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Unas palabras interesantes que vemos ahí en Hebreos 5. Aprendió la obediencia. Estamos hablando de Dios, que Dios sabe todo, que no hay nada nuevo para Él, no hay nada fuera de su conocimiento. Pero hay algo que Él sí es que Él pudo entender a nosotros en esa tentación, porque su lado carnal, Dios, Cristo, 100% Dios, Cristo 100% hombre. De ese lado aprendió, de ese lado vio en Él, y Él encontró el triunfo por esos principios. El fracaso que vemos en Santiago 1:14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pues es tentado cuando decide ser tentado. Uno es tentado cuando permite la tentación. Hay unos que viven en vicios y siguen siendo tentados. Uno que está en vicios tal vez tiene su cerveza, su licor, pues escondido. Uno al lado no has en dado caso. Uno que tiene la tentación de fumar, tiene algunos lugares secretos con algo, o si tiene drogas en su vida, no está limpio en eso. Cuando está tentado por la pornografía, siempre lo tiene en la mano en su celular o la mano en otra manera. Permite acceso y en eso de su propio deseo es tentado. Una vez estuve hablando con un hermano aquí en nuestra iglesia que sufrió de alcoholismo y luego estuve en su casa visitándole, hablando de eso del alcoholismo. Y le digo: pastor, ya no voy a tomar. Y yo dije: bueno, lo que quiero escuchar, ya vas a dar tu vida al Señor, no vas a volver a tomar. Le dije: ahora saca las botellas que tiene. Y me vio y no, saca las botellas. Y de acá sacó uno, y de arriba sacó otra. Saca los demás. Fue a la cochera, ahí adentro también sacó otra. Y empezó a sacar. Ahora, ábrelas. Bueno, vamos a abrirlas. Y ahí está ahora, tíralos. Hermanos, si vamos a vivir sin la tentación, vamos a ponernos en una manera para no pecar. Pero muchas veces vemos y vivimos ya planeando, aunque decimos que no.
Cuando hablamos de lo que es esa vida de tentación, en Santiago 1:15, siguiente versículo dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, el pecado tiene el mismo fin. No, pastor, yo voy a estar bien. No, pastor, no es tan difícil conmigo. No, pastor, yo estoy sí bajo el control. Quiero una lista de los que yo personalmente he conocido, que tomaban: no, pastor, yo puedo. Y luego yo oficié su funeral algunos años después. ¿Quieres saber cuántos hay que dijeron: no, pastor, yo sí puedo? Y luego después de un tiempo ya no querían estar en la casa de Dios. ¿Cuántos que cuando yo dije: ahora tire lo que tienen para volver a visitarles una semana después y decirle otra vez: ahora, hermano, saqué las botellas de nuevo? Yo veo que no anda bien. Tú piensas que estás bien. Ese chicle que estás tomando no esconde el olor que yo sé que está en tu boca. Todo el mundo piensa que están bien, pero la verdad es que sabemos mejor. Vivimos una vida con provisión para poder seguir en nuestros pecados, y siguiendo los pecados nunca tendremos la victoria en nuestras vidas. Dios quiere darnos la victoria. Cristo nos enseña cómo la podemos tener en nuestra vida. Por eso seguimos de las pruebas. En número 2, la victoria en la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de Cristo, y ahí en versículo número 4, dice el Señor: Jesús respondiendo le dijo: escrito está. Escrito está. Hermano, puede ser victorioso. Sí, pastor, yo puedo. No, no es la respuesta. Porque tú no puedes. Por eso andas con ese pecado en secreto. Por eso andas ya con provisión para seguir. Que ya andas en tu plan de hoy en día. Tú no puedes. Pero la palabra de Dios nos puede librar. Muchos quieren su propia fuerza, cuando Cristo está diciendo: depende de mí. Por eso, inciso A, la victoria viene en el conocimiento. La victoria viene en el conocimiento. Nosotros no podemos vivir la palabra de Dios menos que tenemos el conocimiento. Es como que si alguien estuviera caminando afuera en la oscuridad y no puede ver bien, y que necesita algo para dar luz, algo para ayudarle a encontrar el camino. Por eso nosotros estamos en este año con una meta de leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Para darte conocimiento, para ayudarle a entender por qué no debe seguir en ese camino. Salmo 119, 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando hablamos de Él, quiere usarnos y quiere hablar con nosotros. 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento, cada momento. Aquí es el problema. Decimos: pastor, sí puedo, y demuestra vez tras vez que no puedes. Y en vez de poner en cautivo los pensamientos, empieza a pensar. Está en la casa. ¿Cómo quieres un trago? Y empieza a pensar en dónde está eso. Sabe dónde puede rápidamente ir a comprar uno. Ya tiene todo el plan y su mente empieza a dominar. Ese es el campo de batalla, su mente.
Es el momento de no pensar en eso, sino que llevar cautivo tus pensamientos. Por eso leemos la palabra de Dios. En esa necesidad es el momento sentarse, abrir la palabra de Dios, empezar a leer, ocupar tu mente en lo sano y no ser tentado de tu propia voluntad. También la victoria viene el conocimiento. Si se ve, el conocimiento produce un compromiso. El conocimiento produce un compromiso. Ahora que yo sí conozco la palabra, conozco el camino, estoy entendiendo mi debilidad, mis fracasos. Ahora lo que quiero ahora es hacer un compromiso con el Señor. El compromiso viene en ayuda de otros. El compromiso viene en la ayuda de su palabra. El compromiso viene confiando en otras personas, hablando con ellos para buscar la ayuda, poner límites en lo que está haciendo. Pues pastor, cuando voy a trabajar, yo regresando paso y ahí está ese expendio, el lugar, y me atrae. Bueno, entonces deja tus tarjetas de crédito en casa, deja tu efectivo en casa. Dudo que le va a vender si no tiene con qué comprar. Pero en vez está ya con su reserva listo, ya con todo. No hay compromiso en tu vida y sigue viviendo derrotado en esta tentación. Vemos, hermanos, es un compromiso. Como dice la Biblia en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es como nosotros podemos llegar a ese conocimiento. 1 Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él nos está enseñándonos cómo tomar una disciplina y una decisión en tu propia vida. No confía en tus pensamientos. No piensa, pastor, de veras yo estoy bien, porque la Biblia dice en Proverbios 3:5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es Él quien puede ponernos en el camino. Victoria, victoria. Cristo ahora tentado, era tentado. La forma de Satanás tentarle, la forma de su vida vivir en tentación. Él tuvo la victoria y la podemos aplicar a nuestras vidas también, en las pruebas, en la palabra de Dios. Número 3, la victoria en las promesas de Dios. Ahí vemos en versículo 4, dice, y Jesús respondiendo le dijo, escrito está. Ahora sigue, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Una promesa. El pan no es suficiente, el trabajo de la vida no es suficiente, proveer por sus hijos no es suficiente, sino que ahora es algo espiritual aplicado en nuestras vidas. Estamos hablando, hermanos, de cómo tener la victoria en nuestras vidas. Las promesas. Inciso A, las promesas aplicadas durante las dificultades. Todos pasamos por dificultades, o todos pasaremos por las dificultades. No hay ninguno que va a vivir su vida sin tener algo difícil en la vida. Cuando hablamos de la vida con dificultades, es el momento que nosotros necesitamos esas promesas aplicadas en la vida. Aprendemos a vivir bien, espiritual y obediente cuando todo va bien, para aprender cómo seguir cuando
todo no va bien. Cuando viene la noticia de esa palabra, cáncer. Cuando viene esa palabra, alguien falleció. Cuando viene ese problema, esa noticia, su trabajo ya no le puede ofrecer más. Cuando entra en una necesidad, necesitamos su vida bien establecida cuando todo va bien. ¿Cuántos cristianos batallan en lo fácil? Todo va bien y batallan para leer la palabra de Dios. Todo va bien y batallan para congregarse. Todo va bien y no pueden leer la palabra de Dios. Todo va bien y su vida es inconsistente en vez de constante en el Señor. ¿Y qué pasa cuando viene algo difícil? Pues obviamente, desde mal en peor. Promesas aplicadas en ese tiempo. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no era humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. La salida es un efecto que Dios da en la tentación. La salida es un resultado en la tentación. Dios está ya dándonos la promesa de ayudarnos, pero muchas veces no aplicamos las verdades y vivimos cada día en nuestra carne, tomando malas decisiones, haciendo decisiones tontas, queriendo ayuda y nunca encontrándola, siempre hablando de su necesidad, pero siempre siguiendo en lo mismo, porque no está aplicando lo que Dios nos promete a nosotros mismos. Promesas, inciso B, para dar mejor discernimiento. Promesa para dar mejor discernimiento. Cristo enfocó no en su necesidad, sino en lo que dijo las Escrituras. Él no enfocó de su hambre, no enfocó en el momento, sino que él estuvo enfocado en lo que era de la palabra de Dios. Hermano, no, cuando hablamos de él estuvo mostrando a nosotros, hay promesas para cada situación, no para quitarnos de los problemas, sino para darnos la victoria en los problemas. ¿Sí saben que, hermanos? Vivimos en el mundo perdido en pecado. Vivimos en un mundo que los campesinos, agricultores, ellos luchan porque la hierba mala sale muy fácil y la buena semilla difícil para brotar. Vivimos en un mundo cuando es muy fácil vivir en pecado, muy difícil vivir para Dios. Vivimos en un mundo ya caído, pero como Abraham, él buscando una ciudad hecha por Dios, él no quería vivir en este mundo, sino en el mundo que viene. Esa semana pasada, el Dr. Kim, otro más que pasó a la presencia de Dios, otra persona más que ya ha librado de esta vida y los problemas. Un día, los que estamos en Cristo iremos junto con Él. Pero mientras que estamos aquí, no confía pensando que esta vida va a ser buena, va a ser fácil, porque no va a ser fácil en nuestras vidas. Juan 17:14 dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Luego dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Necesitamos mejor discernimiento, mejores decisiones, viviendo más según el Espíritu,
aplicando su gracia en nuestras vidas para salir victoriosos en esta vida cristiana. Un día, si es salvo, si conoce a Cristo, estará presente de Dios, delante de Él. Cuando está delante de Él, ¿cómo quiere que le encuentre? ¿Desobediente? ¿Vencido? ¿Fracasado? ¿O quiere que le encuentre obediente? La palabra es, hay que escuchar, hay que aplicar lo que Él está diciendo. Victoria en las pruebas, victoria en la palabra, victoria en las promesas de Dios. Y número 4, hermanos, la victoria en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es una persona, no es un poder. Pero es una persona que produce el poder. Es una persona en nuestra vida para darnos el poder para seguir adelante en nuestra vida. Ser guiado por su Espíritu. Señor, en esa situación quiero ser guiado por tu Espíritu. Señor, llegando a la casa en un minuto más, hoy en esta tarde, quiero ser guiado por tu Espíritu. Con el conflicto con mi esposa, mi esposo, quiero ser guiado por tu Espíritu. Cuando tiene problemas con sus hijos, quiero ser guiado por tu Espíritu. Es algo que Él quiere hacer en nuestras vidas para darnos la victoria en nuestras vidas. El poder. Se hizo el poder para vencer las pruebas. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, ese poder que está diciendo y declarando, era un poder no para Él en ese momento, sino un poder para nosotros en ese momento. Él está declarando, yo tengo toda autoridad y todo poder. No hay mayor en el cielo, no hay mayor aquí en la tierra, y claro que no hay mayor debajo de la tierra. Él está diciendo toda autoridad y todo poder, por tanto, id. Ese poder es para nuestros beneficios. Hermano, no hay por qué vivir vencidos en la vida cristiana. No hay por qué siempre está tomando decisiones que si debe obedecer o no debe obedecer, si debe ir a ganar almas o no debe ir a ganar almas, si debe volver en la tarde al servicio o no debe ir a la tarde al servicio, si debe estar presente el miércoles o tal vez ausente el miércoles. Cuando nosotros estamos en el Espíritu Santo, Él nos da el poder para vencer en cada decisión en nuestra vida. Pero nosotros estamos dependientes de nuestra prudencia. No, pues pastor, tengo sueño. Yo sí que es tener sueño. No, pastor, yo estoy cansado. Pastor, Él está dándonos para poder vencer. Inciso B, poder para volver mejor al servicio del Señor. Ahora vamos a ver ahora la vida de Cristo. Usando el ejemplo, ahora terminando el mensaje esta mañana. Cristo fue al desierto ser tentado, guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo volvió de esa tentación? Cuando nosotros pasamos por una tentación, ¿cómo podemos volver de la tentación? Hermano, cuando vemos a Cristo, Él volvió más poderoso, Él volvió más metido, Él estuvo más en el servicio. Juan 10, 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. No dio su vida en la tentación, dio su vida después de la tentación. No se hizo sacrificio en el desierto, se hizo sacrificio después del desierto.
Cuando Cristo fue tentado, saliendo, entrar en el ministerio, llamándolos discípulos, llevándolos con Él, enseñándoles cómo seguir, haciendo los milagros, alimentando a los 5,000, sanando a Bartimeo y otros, y ahora dando su vida en rescate por nosotros. Hermano, cuando nosotros somos tentados y apliquemos ahora sus principios bíblicos en la vida, podemos salir hasta más victoriosos en la vida. Porque sin la prueba no hay manera para saber si está realmente sirviendo a Dios o simplemente la comodidad. Job, yo sé por qué tú sirves a Dios, porque Dios ha puesto una barda. Dios no ha permitido ni una cosa mala contigo. Yo sé, Job, que estás sirviendo a Dios porque eres bien bendecido por Dios. Pero ¿qué va a pasar cuando quita lo que Dios ha puesto para protegerle? Vemos ahora que después de eso, la fe de Job se aumentó, volver mejor al servicio de Dios. Hermanos, en esta tarde, como estamos pensando, Dios tiene algo para nuestras vidas. Más que nada, Él quiere que tengamos la victoria. No hay por qué vivir la vida con la cara larga. No hay por qué vivir la vida cristiana quejando. No está conforme a lo que Dios está haciendo, porque Dios quiere usarnos mejor con lo que Él tiene para nosotros. Aquí en Lancaster, en este año, tenemos un valle que vive mucha gente. Esta semana ganando almas. Día de ayer, toqué una puerta de una pareja que apenas entraron de aquí, de Long Beach. Y luego me dieron una invitación volver a platicar con ellos del Evangelio. Son católicos, muchos con necesidad. Si nosotros no tenemos para ayudarles a ellos, ¿qué va a pasar en sus vidas? Cristianos viviendo con victoria, cristianos con una vida diferente en este año.